Saludos estudiantes de matemáticas, en este video vamos a aprender cómo calcular la desviación media y desviación estándar para datos agrupados. En un video anterior aprendimos cómo calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ese video lo dejo en la descripción y en las tarjetas por si lo quieren revisar. De ese video obtuvimos la media aritmética para este mismo ejemplo que fue 4.78. Recordemos que aquí estamos analizando 25 calificaciones de un examen de la materia de cálculo. La primera medida de dispersión que vamos a calcular es la desviación media. Aquí tenemos la fórmula para calcular la desviación media para datos agrupados, que es muy similar a la fórmula cuando tenemos todos los datos. La diferencia es que vamos a usar la marca de clase en lugar de cada una de las observaciones, y la resta de la marca de clase con la media aritmética la tenemos que multiplicar por la frecuencia de cada clase. Entonces les decía que de un video anterior ya teníamos la media aritmética. Si quieren ver cómo la calculamos pueden ir a ese video. Lo primero que vamos a hacer es otra columna en la cual a cada marca de clase le vamos a restar la media aritmética y de una vez le vamos a aplicar el valor absoluto, o sea, lo vamos a dejar positivo. Eso significa que a cada marca de clase le tenemos que restar este valor. Entonces para el primer caso sería 1 menos 4.78, que nos daría menos 3.78, pero aplicándole el valor absoluto nos quedaría como 3.78 positivo. Ahora seguiría a 3.1 restarle 4.78, que nos daría menos 1.68, pero aplicando el valor absoluto pues se haría positivo. El siguiente valor lo obtendríamos de restar 5.2 menos 4.78, que nos da 0.42, ya es positivo, entonces así se quedaría. El siguiente valor sería 7.3 menos 4.78, que nos da 2.52 positivo, y por último sería 9.4 menos 4.78, que nos da 4.62. Esas operaciones obviamente las podemos hacer en la calculadora. Entonces ya tenemos esta parte de la fórmula. Lo que tendríamos que hacer a continuación sería multiplicarlo por la frecuencia de cada clase. Aquí agregaríamos otra columna que sería FI, que va a multiplicar a la diferencia que acabamos de obtener. Entonces para sacar los valores de esa columna, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia por el dato que acabamos de obtener. Para el primer caso sería multiplicar 8 por 3.78. que nos da 30.24. El siguiente valor saldría de multiplicar 3 por 1.68, que nos da 5.04. El siguiente sería multiplicar 5 por 0.42, que da 2.1. Después 4 por 2.52, que nos da 10.08. Y por último sería 5 por 4.62, que daría un total de 23.1. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar todos los datos de la columna que acabamos de obtener. Eso es lo que indica esa parte de la fórmula. Entonces sumamos todos estos datos en nuestra calculadora y nos da un total de 70.56. Entonces toda esta parte es este valor de aquí. Ya nada más nos quedaría dividir el 70.56 entre el número total de datos, que recuerden que es la suma de todas sus frecuencias. En este caso son 25 datos. Haciendo esa división en la calculadora nos daría 2.8224. Esa sería la desviación media respecto a la media aritmética. En un video anterior explico qué es lo que representa la desviación media en un conjunto de datos. Lo dejo en las tarjetas y en la descripción por si lo quieren revisar. Este de aquí es el ejemplo donde calculamos para todos los datos las diferentes medidas. Aquí no calculamos la desviación media, pero lo podemos hacer de una manera muy rápida. Para esto lo único que tenemos que hacer es buscar la función desviación promedio, que es esta de aquí. Le vamos a decir que saque la desviación promedio, que es lo mismo que desviación media, de todos nuestros datos. Nos está dando 2.8448. que si se fijan varía muy poquito haciéndolo con la fórmula de datos agrupados.
porque recuerden que las fórmulas para datos agrupados dan una aproximación. Entonces en este caso pues varía muy poco respecto a la desviación media de todos nuestros datos. Ahora vamos a calcular la desviación estándar para datos agrupados. Existen dos fórmulas para hacer ese cálculo. Si se fijan, la segunda se ve muy aparatosa, pero para efectos prácticos van a ver que no lo es tanto. Vamos a calcular la desviación estándar utilizando las dos fórmulas y ustedes ya eligen cuál de las dos utilizar. Aquí dejé la columna de la resta de la marca de clase con la media aritmética porque si se fijan aquí la vamos a necesitar. La diferencia con la desviación media es que ahora la tengo que elevar al cuadrado y después multiplicarla por la frecuencia. Entonces aquí vamos a agregar otra columna que va a ser xi menos x barra, que es la media aritmética elevada al cuadrado. Para sacar los valores de esta columna lo único que tenemos que hacer es elevar estos números al cuadrado. El primero nos da 14.28, el segundo 2.82, el tercero es 0.17, el cuarto 6.35, el último sería 21.34. Ahora lo que dice la fórmula es que la columna que acabamos de obtener la tenemos que multiplicar por la frecuencia de cada clase, que ya lo podían haber hecho desde aquí, pero bueno, buscando que quede un poco más claro, por eso lo voy haciendo por pasos. La siguiente columna sería la frecuencia de cada clase multiplicado por el valor que acabamos de obtener. Entonces el primer valor lo obtendríamos de multiplicar 8 por 14.28, el segundo 3 por 2.84 y así con todos. Y aquí tenemos los resultados de las multiplicaciones que acabamos de comentar. Lo que seguiría es sacar la sumatoria, o sea la suma de toda esa columna que acabamos de generar, que nos da un total de 255.65. Sustituyendo nuestra fórmula nos quedaría que hay que sacar la raíz cuadrada de 255.65 entre n menos 1. Nuestro n, nuestro número de datos es 25, entonces 25 menos 1 sería 24. Eso sería igual a la raíz cuadrada de 10.652. Recuerden que este valor, antes de aplicarle la raíz cuadrada, viene siendo la varianza, por si algún día se las llegan a preguntar en el OXXO, por ejemplo. Entonces, nuestra desviación estándar, utilizando la primera fórmula, nos daría un total de 3.26, que si la calculamos para todos los datos que forman esa tabla, podemos poner aquí desviación estándar. Aquí vamos a buscar la fórmula que es desviación estándar. Recuerden que hay que usar la fórmula para una muestra. Entonces elegimos esta de aquí, elegimos todos nuestros valores, le damos enter y nos da 3.307. Entonces si se fijan no hay mucha variación tampoco respecto a la desviación estándar tomando todos los datos. Ahora vamos a calcularla usando esta fórmula de acá. Lo primero que vamos a hacer para poder utilizar esta fórmula es definir quiénes son nuestros U sub i. Eso ya lo habíamos hecho en el video anterior cuando calculamos la media aritmética también con la segunda fórmula. Entonces aquí voy a poner otra columna que va a ser U sub i. Y recuerden que ahí hay que ponerle 0 al intervalo de clase que esté a la mitad de nuestra tabla. En este caso es ese de ahí. Ya les había comentado que si tienen un número par de clases, pues puede ser la que es anterior a la mitad o la siguiente. Les decía que si aquí hubiera 6 y otros valores, pues se le puede poner el 0 a esta de aquí o el 0 a esta de aquí, no importa. Pero se recomienda que esté a la mitad de la tabla o cerca de la mitad de la tabla. Entonces aquí ponemos el 0 y empezamos a numerar en positivos hacia abajo, o sea que esto sería 1, este sería 2, y en negativos hacia arriba, menos 1 y menos 2, así hasta que cubran todas sus clases. Una vez definido nuestro U sub i, vamos a multiplicarlo por la frecuencia de cada clase. Entonces aquí vamos a generar otra columna que va a ser fi multiplicada por ui. Entonces para obtener el primer valor tengo que multiplicar la frecuencia por este número de aquí. Entonces nos daría menos 16, sería 3 por menos 1,
menos 3, obviamente va a seguir un 0, 5 por ese 0, pues nos va a dar 0, 4 por 1 son 4, 5 por 2 son 10. Ahora lo que indica la fórmula es que hay que sumar toda esa columna. Entonces aquí vamos a sumar, esto nos daría menos 19 más 14 sería menos 5. Ese dato ahorita lo vamos a sustituir aquí y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora vamos a calcular esta parte de aquí. Lo que está diciendo la fórmula es que cada valor de u lo tienes que elevar al cuadrado y después multiplicarlo por la frecuencia de la clase que le corresponde. Entonces aquí vamos a agregar otra columna que va a ser la frecuencia de cada clase multiplicada por el cuadrado de los valores que definimos aquí. Eso es muy sencillo, sería menos 2 al cuadrado, pues nos da 4 positivo por 8, sería 32. Y luego menos 1 al cuadrado, pues 1 positivo por 3, 3. 0 al cuadrado, 0 por 5, pues 0. 1 al cuadrado, 1 por 4, pues 4. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Y lo que indica la fórmula ahora es que sumemos toda esa columna. Entonces 32 y 3, 35 y 4, 39 y 20, 59. Ahora si se fijan aquí no hemos necesitado calculadora a diferencia del método anterior que ya forzosamente tendríamos que haber hecho todos los cálculos utilizando la calculadora. Entonces ahora sí, con esos datos que acabamos de obtener ya podemos ir sustituyendo en nuestra fórmula. Entonces nuestra desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de n, que es el número total de datos, que en este caso es 25, que va a multiplicar a la sumatoria de la última columna, que fue esta de aquí. Entonces 25 va a multiplicar a 59 y eso se le va a restar con la sumatoria de la columna anterior, que nos dio menos 5. Eso hay que elevarlo al cuadrado, que es este de aquí, y eso se tiene que dividir entre n, que quedamos que era 25, multiplicado por n menos 1, o sea 25 menos 1 nos daría 24. Y ojo, eso se tiene que multiplicar por el ancho del intervalo, que no se les olvide qué es lo que hay de aquí a aquí, que para este caso sería multiplicarlo por 2.1. Esto sería igual a la raíz cuadrada. La parte de arriba nos da 1450 entre la parte de abajo nos da 600 y eso lo tenemos que multiplicar por 2.1. Eso sería igual a la raíz cuadrada de 2.4166 por 2.1. Entonces nuestra desviación estándar daría un total de 3.2645. Que ahí obviamente ya desde aquí pues ya estuvimos usando calculadora, ¿sale? Para no tardarnos tanto. Pero les decía que pues estos datos de aquí salieron relativamente fácil sin usar calculadora. Por eso a mí esta fórmula me gusta más que la anterior. Con la anterior, dependiendo de sus datos, salen valores muy altos, que forzosamente desde un inicio tenemos que utilizar la calculadora. Y con este método no tanto. Entonces si se fijan, con ambas fórmulas nos dio obviamente el mismo valor de desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar tomando todos los datos fue de 3.30. Entonces no hay mucha variación utilizando la fórmula para datos agrupados. Otra ventaja de usar esta fórmula es que no necesitamos la media aritmética. Entonces si no la tuviéramos, pues también esta fórmula de aquí sería una muy buena opción para calcular la desviación estándar en datos agrupados. Pues hasta aquí el video, espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video.